La ciudad gruñía como una bestia inquieta. El aire olía a asfalto caliente, mezclado con el hedor dulzón de la basura acumulada en los callejones. Las calles principales de la urbe industrial palpitaban con el ruido de los claxones, los motores rugientes y las voces de los transeúntes que se movían como hormigas en un hormiguero roto. Pero en los márgenes, en esos rincones olvidados donde la luz de los faroles apenas llegaba, la vida tenía un ritmo distinto, más crudo, más silencioso. Allí, en un callejón angosto flanqueado por muros de concreto agrietado, Diego caminaba con pasos rápidos, sus ojos recorriendo cada sombra, cada detalle. Era un hombre de unos 30 años, de rostro anguloso y mirada afilada, como un halcón que acecha a su presa. Su chaqueta de cuero gastada crujía con cada movimiento, y en su bolsillo, una navaja reposaba, siempre lista, siempre fiel. Diego no era un héroe, ni siquiera un buen hombre. Era un estafador, un lobo solitario que vivía de pequeños robos, engaños ingeniosos y promesas rotas. La ciudad era su tablero de juego, y él siempre jugaba para ganar. El callejón al que había entrado no era diferente a otros que conocía de memoria, un basurero a cielo abierto, con bolsas de plástico desgarradas, latas aplastadas y charcos de agua turbia que reflejaban el cielo grisáceo. Sus botas resonaban contra el pavimento irregular, y el eco parecía burlarse de él, como si el callejón supiera que no pertenecía allí. Diego ajustó su bufanda, más por hábito que por frío, y murmuró para sí mismo, solo un vistazo rápido. Ese tipo del mercado dijo que dejó caer algo aquí. Dinero fácil. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Siempre estaba buscando dinero fácil, entonces, un sonido lo detuvo. Era débil, casi imperceptible bajo el zumbido constante de la ciudad, pero lo suficientemente extraño como para captar su atención. Un roce, un gemido ahogado, como si algo vivo luchara contra algo muerto. Diego frunció el ceño y se acercó al origen del ruido, detrás de un contenedor oxidado. La luz mortecina de un farol lejano apenas iluminaba la escena, pero lo que vio lo hizo detenerse en seco. Allí, en el suelo, estaba un perro. No era un animal imponente, ni mucho menos. Era un viralata flaco, con el pelaje tan sucio que era difícil distinguir si era marrón o gris. Sus costillas se marcaban bajo la piel, y sus patas temblaban de agotamiento. Pero lo que realmente llamó la atención de Diego fue su cabeza. Estaba atrapada dentro de una botella de plástico, de esas grandes de refresco que la gente tira sin pensar. La botella, opaca por la suciedad, estaba encajada hasta el cuello del animal, y el perro se retorcía débilmente, intentando liberarse. Cada movimiento hacía que la botella raspara contra el pavimento, produciendo un sonido áspero que erizaba la piel. Diego soltó una risa seca, casi cruel. «Vaya, amigo, te metiste en un buen lío», dijo, cruzándose de brazos. Sus ojos recorrieron al perro con desdén, como si evaluara si valía la pena perder un minuto de su tiempo. El animal lo miró, o al menos eso parecía, porque sus ojos brillaban a través del plástico empañado. Eran ojos grandes, de un marrón profundo, con una mezcla de miedo y algo más, algo que Diego no podía descifrar. ¿Desesperación? ¿Esperanza? Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por siquiera pensarlo. «No soy una maldita protectora de animales», gruñó, dando un paso atrás. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que el perro seguía luchando, a pesar de estar claramente exhausto. O tal vez fue ese destello en sus ojos, que parecía perforar el caparazón que Diego había construido durante años. Fuera lo que fuera, no pudo simplemente irse. «Esto es estúpido», murmuró, agachándose junto al animal. Sacó su navaja, el metal brillando bajo la luz tenue. El perro se tensó, pero no se alejó. Sus patas temblaban, y un gemido bajo escapó de su garganta. Diego frunció el ceño, sosteniendo la botella con una mano mientras acercaba la navaja con cuidado. «Quédate quieto, sí. No quiero cortarte la cabeza». El plástico era grueso, más resistente de lo que esperaba, y cada corte requería fuerza. El olor a plástico quemado y a pelaje húmedo llenaba el aire, mezclándose con el hedor del callejón. Diego maldijo en voz baja, frustrado por lo complicado que resultaba. El perro, sin embargo, parecía entender que estaba siendo ayudado. Sus movimientos se volvieron menos frenéticos, y sus ojos no se apartaban de Diego,
como si confiara en él, aunque solo fuera por ese instante. El calor del callejón era sofocante, y el sudor corría por la frente de Diego mientras trabajaba. Pensó en su infancia, en los días en que él mismo había sido como ese perro, abandonado, hambriento, atrapado en un mundo que no le ofrecía nada. Sacudió la cabeza, apartando esos recuerdos. No te pongas sentimental ahora, Diego, se dijo a sí mismo. Pero la verdad era que algo en el animal lo inquietaba. No era solo un perro callejero. Había algo en su postura, en su resistencia, que hablaba de una vida llena de batallas. Diego cortó un poco más, y el plástico comenzó a ceder. Finalmente, con un crujido, la botella se partió, liberando la cabeza del perro. El animal jadeó, respirando con dificultad, y se tambaleó hacia un lado. Diego lo sostuvo instintivamente, sus manos sintiendo el pelaje áspero y las costillas marcadas. Tranquilo, tranquilo, dijo, sorprendido por la suavidad de su propia voz. El perro lo miró de nuevo, y esta vez, sin la barrera del plástico, Diego pudo ver claramente la profundidad de esos ojos. Eran ojos que habían visto demasiado, pero que aún no se rendían. Por un momento, el callejón pareció desvanecerse, y solo estaban ellos dos, un hombre roto y un perro que se negaba a morir. Diego se puso de pie, limpiándose las manos en los jeans. Ya está, ahora lárgate, dijo, señalando la salida del callejón. Pero el perro no se movió. Se quedó allí, sentado, con la cabeza ligeramente inclinada, como si esperara algo. Diego soltó un bufido. No, no, no. No soy tu dueño. Vete a buscar a alguien que te quiera. Dio un paso atrás, pero el perro dio un paso adelante, siguiendo su movimiento. Diego sintió una punzada de irritación, pero también algo más, algo que no quería nombrar. Era como si el perro supiera algo que él no. El silencio del callejón fue roto por un sonido nuevo, pasos ligeros, risas infantiles. Diego giró la cabeza y vio a un grupo de niños aparecer en la entrada del callejón. Eran tres, dos chicos y una chica, todos de no más de 10 años, con ropa gastada y rostros sucios pero llenos de vida. La chica, que parecía ser la líder, dio un paso adelante. Su cabello estaba recogido en una trenza desordenada, y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y desafío. «Oye», gritó, señalando al perro. «Ese perro no es tuyo». Diego arqueó una ceja, su sonrisa torcida regresando. «¿Y quién dice que lo quiero?», respondió, cruzándose de brazos. «Solo lo saqué de un aprieto. Ahora es libre de irse». Pero los niños no parecían convencidos. La chica dio otro paso, sus manos en las caderas. «Lo conocemos. Es valiente. Siempre está por aquí, cuidando de otros perros. No puedes llevártelo, valiente», repitió Diego, mirando al perro. El nombre le quedaba bien, aunque no quería admitirlo. El animal seguía mirándolo, como si esperara una decisión. Diego sintió un nudo en el estómago. No estaba acostumbrado a que nadie, humano o animal, dependiera de él. «Miren, pequeños, no estoy para juegos. Llévense a su amigo y déjenme en paz». La chica, sin inmutarse, dio un paso más. «Valiente no confía en cualquiera. Si te está siguiendo, es porque sabe algo». Sus palabras eran firmes, casi adultas, y Diego no supo cómo responder. Los otros niños asintieron, sus ojos fijos en él, como si lo evaluaran. Diego sintió una presión extraña, como si el callejón entero lo estuviera observando, esperando a ver qué haría. Antes de que pudiera responder, el perro se puso de pie, tambaleándose un poco, y caminó hacia él. Sus patas eran débiles, pero su mirada era firme. Entonces, de repente, Valiente colapsó, cayendo al suelo con un gemido. Diego se arrodilló de inmediato, su corazón acelerándose sin que pudiera evitarlo. «Maldita sea», exclamó, tocando el pelaje del perro. Estaba vivo, pero apenas. Los niños gritaron, corriendo hacia ellos. La chica, con lágrimas en los ojos, gritó: «No lo dejes morir, Valiente es especial». Diego miró al perro, luego a los niños, y por primera vez en años, sintió que estaba a punto de tomar una decisión que no podía controlar. El callejón parecía cerrarse a su alrededor,
y el peso de esos ojos infantiles y la mirada de Valiente lo atraparon en un momento que no entendía del todo. Ese perro no es tuyo, lo conocemos, repitió la chica, su voz temblando de emoción. Diego respiró hondo, sintiendo el calor del callejón y el latido de su propio corazón. ¿Quiénes eran estos niños, y qué sabían de Valiente que él aún no descubría? El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja sucio que apenas lograba colarse entre los edificios altos y grises. El callejón, aún cargado con el olor a basura y humedad, parecía más vivo ahora que el bullicio de la ciudad se apagaba lentamente. Diego estaba de rodillas junto a Valiente, el perro callejero que había colapsado tras ser liberado de la botella de plástico. Su pelaje áspero estaba húmedo por el sudor y la mugre, y su respiración era un silbido débil que hacía eco en el silencio del callejón. Los niños, con sus rostros sucios y sus ojos encendidos por una mezcla de miedo y determinación, formaban un semicírculo alrededor de Diego. La chica, Sofía, era la que más destacaba. Su trenza desordenada se balanceaba mientras señalaba al perro con un dedo tembloroso. «No lo dejes morir», repitió, su voz quebrándose como si el peso de esas palabras fuera demasiado para sus 10 años. Diego sintió una punzada de irritación. No estaba acostumbrado a que nadie le diera órdenes, mucho menos una niña. Se puso de pie, limpiándose las manos en los jeans con un gesto brusco. «No soy veterinario, pequeña», dijo, su tono cortante pero con un dejo de incomodidad que no podía disimular. «Hice lo que pude. Ahora llévenselo y déjenme en paz». Pero mientras hablaba, sus ojos volvieron a Valiente. El perro yacía inmóvil, sus costillas marcadas subiendo y bajando con esfuerzo. Había algo en él, una tenacidad que Diego reconocía, aunque no quisiera admitirlo. Había visto esa misma lucha en sí mismo, años atrás, cuando era solo un adolescente corriendo de los golpes de un mundo que no le ofrecía nada. Sofía dio un paso adelante, sus zapatillas rotas rozando el pavimento. «No entiendes», dijo, sus ojos brillando con una intensidad que desarmó a Diego por un momento. «Valiente no es solo un perro. Él cuida de los otros. Los protege. Los perros del barrio lo siguen como si fuera, no sé, como un líder». Los otros dos niños, un chico flaco con una camiseta demasiado grande y otro con una gorra ladeada, asintieron con solemnidad. Diego arqueó una ceja, su sonrisa torcida regresando. «¿Un líder? ¿Qué es esto? ¿Una película de Disney?» «Es un perro callejero, niña. Sobrevive, como todos nosotros», pero las palabras de Sofía se quedaron flotando en el aire, pesadas, como si escondieran una verdad que Diego aún no podía ver. Miró al perro otra vez. Valiente intentaba levantar la cabeza, sus patas temblando bajo el peso de su propio cuerpo. Un gemido bajo escapó de su garganta, y Diego sintió un nudo en el estómago. «Maldita sea», murmuró, agachándose de nuevo. Tocó el pelaje del animal, sintiendo la aspereza bajo sus dedos, la calidez de un cuerpo que se aferraba a la vida. No sabía por qué, pero no podía simplemente dejarlo allí. Tal vez era la mirada de los niños, o tal vez era la forma en que Valiente lo miraba a él, como si supiera que Diego, a pesar de todo, no era tan frío como quería parecer. Está bien», dijo, levantando al perro con cuidado. Valiente era ligero, demasiado ligero, como si estuviera hecho de huesos y voluntad. «Pero solo por esta noche, ¿entendieron? No me voy a convertir en el salvador de los perros callejeros». Los niños intercambiaron miradas, y Sofía asintió, aunque su expresión decía que no le creía del todo. «Vamos a seguirte», declaró, cruzándose de brazos. «Para asegurarnos de que lo cuides bien». Diego soltó una risa seca. «¿Qué? Ahora son mi escolta personal. No necesito niñeras». Pero no había tiempo para discutir. El callejón estaba cada vez más oscuro, y el aire se volvía frío, con un olor a lluvia que prometía una tormenta. Diego comenzó a caminar, con Valiente en sus brazos, sintiendo el peso de las miradas de los niños a su espalda. Cada paso resonaba en el pavimento, y el sonido de sus botas se mezclaba con el jadeo débil del perro. La ciudad parecía observarlos, sus edificios como gigantes silenciosos que guardaban secretos. Mientras avanzaban hacia una calle más iluminada, Diego notó algo extraño. Una figura en las sombras, al otro lado del callejón, se movía con demasiada cautela. Era un hombre, alto,
con una chaqueta oscura y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Estaba parado junto a un contenedor, con un cuaderno en la mano, garabateando algo mientras los observaba. Diego sintió un escalofrío. Había pasado suficiente tiempo en las calles para reconocer cuando alguien estaba vigilando. «No mires atrás», le susurró a Sofía, manteniendo su voz baja. La niña, sorprendentemente astuta, asintió sin girar la cabeza. «¿Quién es ese?», preguntó el chico de la gorra, su voz apenas un murmullo. Diego no respondió. Su mente ya estaba trabajando, calculando. ¿Era un policía? ¿Un ladrón? ¿O algo peor? En su mundo, nadie observaba sin una razón, y esa razón nunca era buena. Apretó a Valiente contra su pecho, sintiendo el latido débil del corazón del perro. «Sigan caminando», dijo, acelerando el paso. Los niños lo siguieron, sus pasos rápidos y desordenados, como si sintieran la misma tensión en el aire. Llegaron a una avenida más concurrida, donde los faroles parpadeaban y los autos pasaban con un rugido constante. Diego se detuvo frente a un puesto de comida callejera, el olor a carne asada y cebolla flotando en el aire. «Necesito pensar», dijo, más para sí mismo que para los niños. Bajó a Valiente con cuidado, apoyándolo contra una pared. El perro intentó ponerse de pie, pero sus patas cedieron, y se quedó sentado, mirándolo con esos ojos que parecían perforar su alma. Diego sacó una botella de agua de su mochila y vertió un poco en una lata vacía que encontró en el suelo. Valiente lamió el agua con dificultad, cada movimiento un esfuerzo visible. «Vamos, amigo, no me hagas esto más difícil», murmuró Diego, sorprendido por la suavidad de su propia voz. Sofía se agachó junto al perro, acariciando su cabeza con cuidado. «Valiente siempre aparece cuando alguien está en problemas», dijo, su voz baja pero firme. Una vez, un cachorro se quedó atrapado en una alcantarilla, y él se quedó ladrando hasta que alguien vino a ayudar. Otra vez, corrió detrás de un tipo que intentaba robarle a Doña Rosa, la del mercado. Es como si supiera cosas. Diego la miró, incrédulo. ¿Me estás diciendo que este perro es una especie de superhéroe callejero? Sofía no sonrió. No es un superhéroe. Es Valiente. Y ahora tú eres el que tiene que ayudarlo. Diego se pasó una mano por el cabello, frustrado. No quería esta responsabilidad. Su vida era simple, encontrar una oportunidad, tomarla, desaparecer. Pero algo en las palabras de Sofía, en la forma en que los niños miraban al perro, lo hacía sentir atrapado. No era solo un animal. Era una historia, una que él no había pedido pero que ahora parecía imposible de ignorar. Miró hacia atrás, buscando a la figura en las sombras, pero el hombre había desaparecido. Eso no lo tranquilizó. Al contrario, le dejó un mal presentimiento, como si el callejón hubiera sido solo el comienzo de algo mucho más grande. «Vamos a mi casa», dijo finalmente, levantando a Valiente de nuevo. «Pero solo por esta noche. Mañana, ustedes se encargan de él». Los niños asintieron, pero Sofía lo miró con una intensidad que lo hizo estremecer. «No lo vas a abandonar, ¿verdad?», preguntó, su voz un desafío. Diego no respondió. No porque no quisiera, sino porque no estaba seguro de qué diría. Caminaron por las calles, el peso de Valiente en los brazos de Diego y el eco de los pasos de los niños detrás. La ciudad seguía rugiendo, pero ahora había algo diferente en el aire, una tensión que Diego no podía ignorar. Valiente levantó la cabeza ligeramente, sus ojos encontrando los de Diego una vez más. Por un momento, pareció que el perro quería decirle algo, como si supiera que estaban siendo observados, que algo lo seguía. Cuando llegaron al edificio de Diego, un bloque de apartamentos destartalado con pintura descascarada, él se detuvo. La calle estaba demasiado silenciosa, y el vello de su nuca se erizó. Miró hacia las sombras, y allí estaba de nuevo, la figura del hombre, ahora más cerca, con el cuaderno aún en la mano. No se movía, solo observaba, su rostro oculto bajo el sombrero. Diego sintió el peso de esa mirada, como si alguien estuviera trazando una línea entre él y Valiente, una línea que no podía ver pero que sabía que era peligrosa. «¿Quién eres?», murmuró Diego, aunque sabía que el hombre no podía escucharlo. Sofía, a su lado, apretó los puños. «Es por Valiente, ¿verdad?», susurró. Diego no respondió,
pero su mente ya estaba corriendo. ¿Quién era ese hombre, y por qué estaba tan interesado en un perro callejero? La escalera del edificio crujía bajo los pasos de Diego, un lamento de madera vieja que resonaba como si el lugar entero estuviera quejándose de su presencia. El aire dentro del apartamento era denso, cargado con un olor a humedad y cigarrillos rancios. Las paredes, manchadas por años de descuido, apenas sostenían un par de cuadros torcidos, recuerdos de un inquilino anterior que Diego nunca se molestó en quitar. En sus brazos, Valiente pesaba poco, pero cada jadeo del perro parecía amplificarse en el silencio del pasillo. Los niños, Sofía y los dos chicos, lo seguían de cerca, sus pasos rápidos y desordenados, como si temieran que Diego cambiara de opinión y los echara a todos, incluido el perro. Pero Diego no dijo nada. Su mente estaba dividida, una parte seguía alerta, recordando la figura sombría que los había observado en la calle, la otra, inexplicablemente, estaba enfocada en el animal que cargaba, en su respiración débil y en la forma en que sus ojos parecían buscarlo. Incluso en la penumbra, entraron al apartamento, un espacio pequeño y desordenado que reflejaba la vida caótica de Diego. Una mesa coja estaba cubierta de latas de cerveza vacías, facturas sin pagar y un par de barajas marcadas, herramientas de su oficio de estafador. El sofá, con el relleno escapándose por las costuras, ocupaba el centro de la sala, y una lámpara de pie parpadeaba como si estuviera a punto de rendirse. Diego depositó a Valiente con cuidado sobre una manta vieja que encontró en un rincón, sintiendo la aspereza del pelaje bajo sus manos. El perro intentó levantar la cabeza, pero solo logró soltar un gemido bajo antes de desplomarse de nuevo. «Maldita sea, amigo, no me hagas esto más complicado», murmuró Diego, su voz más suave de lo que pretendía. Se enderezó, limpiándose las manos en los jeans, y se volvió hacia los niños. «Ustedes, quédense quietos y no toquen nada. Esto no es un parque de diversiones». Sofía, con las manos en las caderas, lo miró con desafío. «No vamos a romper nada. Solo queremos asegurarnos de que Valiente esté bien». Los otros dos chicos, que aún no habían dicho una palabra, se sentaron en el suelo junto al perro, observándolo con una mezcla de preocupación y reverencia. Diego bufó, pero no los echó. Había algo en la determinación de los niños que lo desarmaba, aunque no quería admitirlo. Caminó hacia la cocina, un espacio aún más desastroso con platos sucios apilados en el fregadero y un olor a comida olvidada. Buscó algo que pudiera servirle al perro, un pedazo de pan duro, un poco de carne seca que había sobrado de quién sabe cuándo. Vertió agua en un tazón viejo y lo colocó frente a Valiente, que apenas movió la cabeza para olerlo. El perro lamió el agua con dificultad, cada movimiento un esfuerzo que parecía agotarlo más. Diego se sentó en el borde del sofá, observando al animal. La luz parpadeante de la lámpara proyectaba sombras largas sobre el pelaje sucio de Valiente, haciendo que sus costillas marcadas parecieran aún más prominentes. Recordó las calles de su infancia, los días en que él mismo había buscado comida en basureros, cuando el hambre era un compañero constante. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. «No te pongas sentimental, Diego», se dijo en voz baja. Pero la verdad era que Valiente lo estaba afectando. No era solo un perro. Era un espejo, una memoria viva de lo que significa luchar contra un mundo que no te quiere. Sofía se acercó, sentándose en el suelo junto a Valiente. «Él siempre encuentra comida para los otros perros», dijo, su voz baja pero firme. «A veces lo vemos en el mercado, robando sobras de los puestos. Pero no se las queda. Las lleva a los cachorros que están más débiles». Diego arqueó una ceja, incrédulo. «¿Me estás diciendo que este perro es una especie de Robin Hood peludo?» Sofía no sonrió. «No es una broma. Valiente es diferente. Por eso lo queremos tanto». Los otros chicos asintieron, sus ojos fijos en el perro como si fuera un héroe de carne y hueso. Diego se pasó una mano por el cabello, frustrado. No quería esta responsabilidad, pero tampoco podía ignorar la forma en que los niños hablaban de Valiente, como si el perro fuera más que un animal, como si tuviera una historia que valía la pena contar. Se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a la calle. Las cortinas raídas apenas cubrían el cristal sucio, y a través de él pudo ver el resplandor de los faroles y el movimiento de la ciudad que nunca dormía. Pero algo llamó su atención, una sombra se movió al otro lado de la calle.
demasiado rápida para ser casual. Era la misma figura que había visto antes, el hombre con el cuaderno. Diego sintió un nudo en el estómago. Maldita sea, susurró, retrocediendo un paso. No era paranoia. Alguien los estaba siguiendo. Antes de que pudiera decir algo, un golpe resonó en la puerta. Los niños se tensaron, y Valiente levantó la cabeza, soltando un gruñido débil pero firme. Diego levantó una mano, silenciándolos. «Quédense ahí», ordenó, acercándose a la puerta con cautela. Miró por la mirilla, pero no había nadie. Solo el pasillo oscuro y el eco de sus propios pasos. Abrió la puerta lentamente, la navaja ya en su mano por instinto. No había nadie, pero en el suelo, deslizada bajo la puerta, había una nota. La recogió, el papel áspero bajo sus dedos. Las palabras, escritas con una letra apresurada, decían: «Ese perro tiene un dueño. Devuélvelo o habrá problemas». Diego sintió un escalofrío. Cerró la puerta con un golpe seco, asegurándola con el cerrojo. Los niños lo miraron, sus rostros pálidos. «¿Qué dice?», preguntó Sofía, su voz temblando. Diego arrugó la nota en su puño, su mente corriendo. «Nada que deban saber», mintió, pero su tono no convenció a nadie. Se acercó a Valiente, que ahora lo miraba con esos ojos profundos, como si supiera que algo estaba mal. «¿Quién eres, amigo?», murmuró Diego, más para sí mismo que para el perro. «¿Qué tienes que ver con esto?». La idea de un dueño no tenía sentido. Valiente era un callejero, un sobreviviente. Pero la nota no mentía, y la figura en las sombras tampoco. Alguien quería al perro, y no por amor. Diego sabía reconocer una amenaza cuando la veía. Había vivido lo suficiente en las calles para entender que nada era gratis, y que un perro como Valiente no atraía este tipo de atención sin una razón. Miró a los niños, que seguían sentados junto al perro, sus rostros llenos de una mezcla de miedo y esperanza. «Ustedes saben más de lo que dicen, ¿verdad?», preguntó, su voz baja pero cortante. Sofía negó con la cabeza, pero sus ojos la traicionaron. «Solo sabemos que Valiente es importante», dijo finalmente. «La gente del barrio lo conoce. A veces, los hombres malos lo buscan, pero él siempre escapa». Diego frunció el ceño. «¿Hombres malos? ¿Qué hombres malos?». El chico de la gorra habló por primera vez, su voz temblorosa. «Los que vienen en camionetas grandes. Llevan perros y no los devuelven». Diego sintió que el aire se volvía más pesado. Conocía las historias, redes de peleas de perros, traficantes de animales, gente que veía a los callejeros como mercancía. Pero Valiente no parecía el tipo de perro que usarían para pelear. Era flaco, débil, apenas un saco de huesos. Sin embargo, esos ojos, había algo en ellos que no podía ignorar. Se acercó al perro, arrodillándose a su lado. Valiente intentó lamerle la mano, un gesto tan débil que casi lo hizo retroceder. «No me hagas esto, amigo», dijo Diego, su voz quebrándose por un instante. No quería encariñarse. No quería sentir nada. Pero la verdad era que Valiente estaba entrando en su mundo, rompiendo las barreras que había construido durante años. Sacudió la cabeza, intentando despejar sus pensamientos. «Voy a buscar algo más para que coma», dijo, poniéndose de pie. «Ustedes, no se muevan», fue a la cocina, rebuscando en los estantes. Encontró una lata de atún, probablemente caducada, pero mejor que nada. Mientras abría la lata, el olor metálico llenó el aire, mezclándose con el hedor del apartamento. Regresó con el atún y lo puso frente a Valiente, que olfateó débilmente pero no comió. Diego suspiró, frustrado. «Vamos, tienes que comer algo». Sofía se acercó, tocando el pelaje del perro con cuidado. «Está muy débil», dijo. «Necesita un veterinario». Diego bufó. «¿Y quién paga por eso?». «No tengo dinero para veterinarios». Pero mientras hablaba, sabía que no podía dejar al perro así. No después de la nota. No después de la figura en las sombras. Un ruido en la ventana lo hizo girar. Era solo el viento, pero el apartamento de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado expuesto. Miró a Valiente, luego a los niños,
y finalmente a la nota arrugada en su mano. Algo estaba mal, y no era solo su instinto de estafador hablando. Valiente no era solo un perro. Era un misterio, una pieza en un juego que Diego aún no entendía. Y ahora, quisiera o no, él estaba en el centro de ese juego. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Los niños jadearon, y Valiente soltó un gruñido bajo, sus orejas erguidas a pesar de su debilidad. Diego se puso de pie, la navaja en la mano, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién demonios es?, gritó, su voz más tensa de lo que quería. No hubo respuesta, solo otro golpe, más fuerte esta vez. La nota en su mano parecía arder, y la mirada de Valiente, fija en la puerta, le dijo que lo que fuera que estaba al otro lado no traería nada bueno. La noche envolvía la ciudad como un manto pesado, con un cielo negro salpicado de nubes que ocultaban las estrellas. Las calles, iluminadas por farolas que parpadeaban con cansancio, parecían más vivas de lo que Diego hubiera querido. El aire olía a gasolina y a comida callejera, pero también llevaba una corriente fría que le erizaba la piel bajo la chaqueta de cuero. En sus brazos, Valiente temblaba ligeramente, su cuerpo aún débil pero con una chispa de vida que se negaba a apagarse. Diego caminaba rápido, sus botas golpeando el pavimento con un ritmo ansioso. La nota arrugada en su bolsillo pesaba más de lo que debería, sus palabras grabadas en su mente: ese perro tiene un dueño. Devuélvelo o habrá problemas. No era solo una amenaza. Era una promesa, y Diego sabía reconocerlas. Había vivido lo suficiente en las sombras para entender que nadie escribía una nota así sin intenciones serias. Sofía y los dos chicos lo seguían de cerca, sus pasos ligeros pero desordenados, como si temieran quedarse atrás. Diego los había intentado convencer de que regresaran a sus casas, pero Sofía, con esa terquedad que parecía más grande que ella misma, se había negado. No vamos a dejar a Valiente, había dicho, su voz firme como el acero. Diego no discutió más. No tenía tiempo, y una parte de él, aunque no lo admitiría, agradecía la compañía. La ciudad no era segura esa noche, no con la figura del hombre del cuaderno acechándolos desde las sombras. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía, su trenza balanceándose mientras intentaba mantener el paso. Diego no respondió de inmediato. Su mente estaba ocupada, trazando un mapa mental de las calles, buscando un lugar donde pudiera entender qué estaba pasando. La nota mencionaba un dueño, pero Valiente era un callejero, un sobreviviente de los callejones como él. ¿Quién reclamaría a un perro así? Y, más importante, ¿por qué? Sus ojos se posaron en Valiente, que levantó la cabeza ligeramente, sus ojos marrones brillando bajo la luz de una farola. Había algo en ese perro, una historia que Diego aún no descifraba, pero que lo mantenía atrapado. Vamos al mercado nocturno, dijo finalmente, su voz baja para no atraer atención. Allí siempre hay rumores. Si alguien sabe algo sobre tu amigo peludo, estará ahí. El mercado nocturno no era un lugar para niños, y mucho menos para un perro medio muerto, pero Diego no tenía otra opción. Necesitaba respuestas, y el mercado era el corazón de los secretos de la ciudad. Un lugar donde se vendía de todo, desde comida robada hasta promesas vacías, y donde los ojos siempre estaban atentos. Las calles se volvieron más estrechas a medida que se acercaban al mercado, los edificios apiñándose como si quisieran ahogar la luz. El olor a frituras y especias llenaba el aire, mezclado con el hedor de basura acumulada y el humo de cigarrillos baratos. El mercado nocturno era un caos organizado, puestos de madera tambaleante, lonas rasgadas que servían de techo, y voces que gritaban ofertas en un coro desordenado. Diego se abrió paso entre la multitud, con Valiente aún en sus brazos. Los niños lo seguían como sombras, sus rostros tensos pero decididos. Sofía mantenía una mano cerca del perro, como si temiera que alguien intentara arrebatárselo. Encontraron un puesto al fondo del mercado, regentado por un hombre viejo con una barba desaliñada y ojos que parecían ver más de lo que decían. Diego lo conocía de pasada, lo llamaban el Cuervo, no por su apariencia, sino por su habilidad para recoger rumores como si fueran migajas. Diego apoyó a Valiente en el suelo, junto a un montón de cajas, y el perro se quedó quieto, su respiración aún débil pero constante. Cuervo, dijo Diego, inclinándose sobre el mostrador, necesito información. El viejo lo miró, sus dedos tamborileando sobre una caja de madera llena de chatarra.
¿Información? Eso no es gratis, Diego. ¿Sabes cómo funciona? Diego sacó un par de billetes arrugados de su bolsillo y los deslizó sobre el mostrador. Hablemos de perros, dijo, manteniendo la voz baja. Perros como este. Señaló a Valiente, que levantó la cabeza, como si supiera que estaba siendo mencionado. El cuervo frunció el ceño, sus ojos recorriendo al animal con una mezcla de curiosidad y cautela. Ese no es un perro cualquiera, dijo finalmente, su voz rasposa. He oído cosas. Perros que desaparecen, que terminan en lugares donde no deberían. Peleas, apuestas, cosas feas. Y ese, tiene pinta de ser uno de los que escapó. Diego sintió un nudo en el estómago. Había oído rumores sobre peleas de perros, pero siempre los había ignorado. No era su mundo, no era su problema. Pero ahora, con Valiente a su lado y la nota quemándole en el bolsillo, no podía seguir mirando hacia otro lado. ¿Quién está detrás?, preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. El cuervo se encogió de hombros, pero sus ojos se desviaron hacia un grupo de hombres al otro lado del mercado. Eran 3, con chaquetas pesadas y rostros que no invitaban a preguntas. Uno de ellos, un tipo corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, parecía estar observando a Diego con demasiada atención. Sofía, que había estado escuchando en silencio, se acercó. ¿Son ellos los hombres malos?, susurró, sus ojos fijos en el grupo. Diego la empujó suavemente hacia atrás. No hagas preguntas, pequeña. Quédate con Valiente. Pero antes de que pudiera decir más, el hombre de la cicatriz se separó del grupo y caminó hacia ellos. Su paso era lento, deliberado, como el de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Diego sintió el peso de la navaja en su bolsillo, pero no la sacó. Aún no, ese perro, dijo el hombre, deteniéndose a unos pasos. Su voz era grave, con un tono que no admitía discusión. Lo reconozco. No es tuyo. Diego forzó una sonrisa, la misma que usaba cuando quería salir de un aprieto. No sé de qué hablas, amigo. Solo estoy paseando con mi mascota. El hombre no sonrió. Sus ojos se clavaron en Valiente, que soltó un gruñido bajo, sus orejas erguidas a pesar de su debilidad. No me mientas, pendejo, dijo el hombre, dando un paso más. Ese perro vale más de lo que crees. Entrégalo ahora. Diego sintió el pulso acelerarse. Los niños estaban detrás de él, y podía escuchar la respiración agitada de Sofía. Valiente, a pesar de su estado, se puso de pie tambaleándose, sus dientes al descubierto en un gesto de desafío. Diego no sabía por qué, pero la valentía del perro lo golpeó como un puñetazo. No sé quién eres, dijo, su voz fría pero controlada, pero este perro no va a ninguna parte contigo. El hombre entrecerró los ojos, y por un momento, el mercado pareció detenerse, el ruido de fondo desvaneciéndose en un zumbido lejano. Antes de que el hombre pudiera responder, un grito rompió el silencio. «Corran», gritó Sofía, señalando hacia la entrada del mercado. Diego giró la cabeza y vio a 2 hombres más acercándose, sus rostros duros y sus manos metidas en los bolsillos, donde seguramente escondían algo más que billetes. Sin pensarlo, Diego levantó a Valiente y empujó a los niños hacia un callejón lateral. «Muévanse», gritó, su voz cortando el aire como un látigo. Corrieron, zigzagueando entre los puestos, derribando cajas y esquivando a los vendedores que gritaban maldiciones. El olor a especias y sudor se mezclaba con el pánico, y el corazón de Diego latía con fuerza mientras cargaba al perro. El callejón al que llegaron era estrecho, apenas iluminado por una farola rota. Diego dejó a Valiente en el suelo, apoyándolo contra una pared. Los niños jadeaban, sus rostros pálidos pero decididos. ¿Quiénes eran esos?, preguntó el chico de la gorra, su voz temblando. Diego no respondió. Su mente estaba en la mirada del hombre de la cicatriz, en sus palabras: ese perro vale más de lo que crees. Valiente no era solo un callejero. Era una pieza en un rompecabezas que Diego aún no entendía, pero que claramente alguien quería reclamar. Miró al perro, que respiraba con dificultad pero mantenía los ojos fijos en él. Había algo en esos ojos, una mezcla de miedo y confianza, que lo hacía sentir expuesto. «¿Qué tienes, amigo?», murmuró, agachándose junto a Valiente.
Sus dedos rozaron el pelaje áspero, y entonces notó algo, un pequeño objeto atrapado en el collar improvisado del perro, una tira de cuero gastada que apenas había notado antes. Lo tomó con cuidado, sintiendo el peso de algo metálico. Era una placa, apenas legible, con una palabra grabada, Esperanza. Antes de que pudiera procesarlo, un disparo resonó en la noche, cortando el aire como un relámpago. Diego sintió un ardor repentino en el brazo, y cuando bajó la mirada, vio sangre manchando su chaqueta. «¡Mierda!», gritó, empujando a los niños detrás de una pila de cajas. Valiente ladró, un sonido débil pero feroz, como si estuviera listo para pelear a pesar de todo. Diego apretó los dientes, la navaja en una mano y la placa en la otra. La noche se había vuelto un caos, y él, Valiente y los niños estaban atrapados en el centro. ¿Sobrevivirían para descubrir la verdad detrás de esa placa? El callejón se había convertido en una trampa, con el eco del disparo aún resonando en los oídos de Diego. El ardor en su brazo era un recordatorio punzante de que la situación se había salido de control. La sangre goteaba desde la herida superficial, manchando la manga de su chaqueta de cuero, pero no había tiempo para detenerse a mirar. Valiente, a pesar de su debilidad, seguía ladrando débilmente, sus patas temblando mientras intentaba mantenerse en pie junto a Diego. Los niños, Sofía y los dos chicos, estaban agazapados detrás de las cajas, sus rostros pálidos reflejando el pánico. El mercado nocturno, con su bullicio de voces y olores a fritura, ahora parecía un mundo lejano, separado por un abismo de peligro. Diego apretó la placa metálica en su mano, la palabra, Esperanza, grabada en ella como un enigma que no podía descifrar. «Quédate quieto, amigo», le susurró a Valiente, mientras sus ojos escaneaban el callejón en busca de una salida. El aire estaba cargado con el olor a basura y humedad, y el sonido de pasos pesados acercándose desde la entrada del callejón cortaba el silencio como un cuchillo. Diego sabía que no podían quedarse allí. Los hombres del mercado, liderados por el tipo de la cicatriz, no eran aficionados. Sus movimientos eran precisos, sus intenciones claras. Querían a Valiente, y Diego, los niños y el perro eran obstáculos que no dudarían en eliminar. «Sofía, agarra a los chicos y síganme», ordenó, su voz baja pero firme. Levantó a Valiente con cuidado, ignorando el dolor en su brazo. El perro era ligero, pero su cuerpo temblaba con cada paso, y Diego sintió una punzada de algo que no quería nombrar. ¿Miedo? ¿Responsabilidad? Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. No era momento para sentimentalismos. Corrieron hacia el fondo del callejón, donde una valla de metal oxidado bloqueaba el paso. Diego empujó a los niños hacia adelante, ayudándolos a trepar. Sofía fue la primera, ágil como un gato, seguida por los chicos, que tropezaban pero lograban pasar. Diego levantó a Valiente por encima de la valla, entregándoselo a Sofía, que lo recibió con manos temblorosas. «No lo sueltes», le dijo, antes de escalar él mismo, el metal frío cortándole las palmas. El dolor en su brazo se intensificó, pero lo ignoró. Del otro lado, el callejón desembocaba en una calle secundaria, apenas iluminada por una farola rota que parpadeaba como un ojo moribundo. La ciudad parecía más viva de lo que debería a esa hora, con el murmullo de los autos a lo lejos y el eco de risas distantes. Pero Diego no se engañaba, estaban siendo cazados. La placa en su mano, con la palabra, Esperanza, era una pista, pero no tenía idea de cómo encajaba en el rompecabezas. Lo único que sabía era que necesitaba ayuda, y rápido. Recordó a Clara, una veterinaria que conocía de sus días en las calles. No era amiga, no exactamente, pero le debía un favor. Su clínica improvisada, escondida en un barrio pobre al otro lado de la ciudad, era su mejor opción. «Vamos», dijo a los niños, ajustando a Valiente en sus brazos. «Conozco a alguien que puede ayudar». El trayecto fue una carrera contra el tiempo. Las calles estaban húmedas, reflejando las luces de neón en charcos que olían a gasolina. Diego mantenía la cabeza baja, evitando las miradas de los transeúntes. Los niños lo seguían en silencio, sus pasos rápidos pero cargados de miedo. Valiente, en sus brazos, parecía más alerta, sus ojos fijos en Diego como si entendiera lo que estaba en juego. La sangre de la herida de Diego goteaba ocasionalmente,
dejando un rastro que no podía permitirse. Cada ruido, cada sombra, lo hacía tensarse, esperando otro disparo, otra amenaza. Llegaron al barrio de Clara al amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido. La clínica estaba en un edificio destartalado, con un letrero desvaído que apenas se leía: Veterinaria La Esperanza. Diego sintió un escalofrío al ver el nombre. ¿Coincidencia? No creía en ellas. Golpeó la puerta con urgencia, el sonido resonando en la calle desierta. Pasaron unos segundos interminables antes de que la puerta se abriera, revelando a Clara. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y desordenado, y ojos que parecían haber visto demasiadas tragedias. Llevaba una bata blanca manchada, y su expresión pasó de la sorpresa al recelo al ver a Diego. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó, su voz rasposa por el sueño. Sus ojos se posaron en Valiente, y luego en la sangre que manchaba el brazo de Diego. No me digas que vienes a traerme problemas, no tengo opción, dijo Diego, entrando sin esperar invitación. Los niños lo siguieron, y Clara cerró la puerta rápidamente, echando el cerrojo. La clínica olía a desinfectante y a pelo de animal, un contraste con el caos de las calles. Había jaulas apiladas contra las paredes, algunas vacías, otras con gatos y perros que los miraban con curiosidad. Clara se acercó a Valiente, que Diego había depositado en una mesa metálica. Sus manos, rápidas y seguras, comenzaron a examinar al perro. Está deshidratado, desnutrido, y probablemente traumatizado, dijo, sin levantar la mirada. ¿Dónde lo encontraste? Diego le contó la historia rápidamente: el callejón, la botella, la nota, los hombres en el mercado. Clara escuchó en silencio, sus manos moviéndose con precisión mientras revisaba las patas y el pelaje de Valiente. Cuando Diego terminó, ella frunció el ceño, sus dedos deteniéndose en una cicatriz vieja en el flanco del perro. Esto no es de ahora, dijo, su voz baja. Este perro ha pasado por cosas que no quiero imaginar. Cicatrices como estas, son de peleas, o algo peor. Diego sintió un nudo en el estómago. La palabra, esperanza, en la placa cobró un nuevo significado, uno que lo inquietaba más de lo que quería admitir. Sofía, que había estado observando en silencio, se acercó. ¿Va a estar bien?, preguntó, su voz temblando. Clara la miró con una suavidad que contrastaba con su tono brusco. Lo intentaré, pequeña. Pero necesita descansar, comida y medicamentos. Y ustedes, añadió, mirando a Diego, necesitan mantenerse fuera de problemas. Diego bufó, pero no respondió. Sabía que eso no era posible. No con la nota en su bolsillo, no con los hombres que los perseguían. Clara trabajó rápido, administrando suero a Valiente y limpiando sus heridas. Diego observó, fascinado a pesar de sí mismo, cómo las manos de Clara parecían devolverle la vida al perro. Valiente, aunque débil, respondió al tacto, lamiendo débilmente la mano de Clara. Diego sintió algo extraño, una mezcla de alivio y culpa. Él no era un héroe, no era el tipo de persona que salvaba a nadie. Pero allí estaba, con un perro que dependía de él y 3 niños que lo miraban como si fuera su última esperanza. Mientras Clara vendaba su brazo, Diego se permitió un momento para pensar en su infancia. Recordó las noches frías, el hambre que le retorcía el estómago, las promesas rotas de un mundo que nunca le dio una oportunidad. Valiente, de alguna manera, era un eco de esos días. Un sobreviviente, como él. Pero también algo más, algo que Diego no podía nombrar. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. No te pongas blando ahora, murmuró, pero las palabras sonaron vacías. Clara terminó con Valiente y se volvió hacia Diego. Escucha, dijo, su voz baja pero firme. Este perro no es un callejero cualquiera. Alguien lo quiere, y no por buenas razones. He oído rumores de una red que opera en la ciudad. Perros robados, entrenados para pelear, vendidos como mercancía. Y hay una recompensa por este. Señaló a Valiente, que ahora descansaba en la mesa, sus ojos entrecerrados pero alerta. Si te quedas con él, te estás metiendo en algo grande. Más grande que tú. Diego sintió el peso de esas palabras, pero no tuvo tiempo de responder. Un golpe en la puerta hizo que todos se tensaran.
Clara maldijo en voz baja, acercándose a la ventana para mirar a través de las cortinas. «Maldita sea», susurró, su rostro palideciendo. «Diego, alguien sabe que estás aquí. Y no vienen solos». Diego miró a Valiente, luego a los niños, y finalmente a la placa en su mano. La palabra, esperanza, parecía burlarse de él. Sacó su navaja, el metal frío contra su palma, y se preparó para lo que viniera. El sonido de pasos pesados afuera crecía, y Valiente, a pesar de su debilidad, soltó un gruñido bajo, como si estuviera listo para pelear a su lado. La clínica de Clara se había convertido en un refugio precario, pero el aire dentro estaba cargado de tensión. Los golpes en la puerta resonaban como martillazos, cada uno más fuerte que el anterior, y el gruñido bajo de Valiente cortaba el silencio como un desafío. Diego apretaba la navaja en su mano, el metal frío contra su palma sudorosa, mientras sus ojos recorrían la habitación en busca de una salida. La clínica, con sus paredes agrietadas y el olor a desinfectante mezclado con pelo de animal, parecía más pequeña ahora, como si las sombras mismas se cerraran sobre ellos. Clara, con el rostro tenso, señaló una puerta trasera apenas visible detrás de un estante lleno de frascos médicos. «Por ahí», susurró, su voz cortante pero controlada. «Lleva a un patio. Pero tienen que moverse rápido». Diego no perdió tiempo. Levantó a Valiente con cuidado, sintiendo el temblor del perro bajo sus manos. El animal era un saco de huesos, pero sus ojos brillaban con una determinación que lo hacía parecer más grande de lo que era. Sofía y los dos chicos, con sus rostros pálidos y sus respiraciones agitadas, lo siguieron sin decir palabra. La lluvia comenzó a golpear el tejado, un tamborileo constante que ahogaba el ruido de los pasos que se acercaban desde la calle. Diego empujó el estante, revelando la puerta trasera, y la abrió con un crujido. El patio era un espacio estrecho, rodeado de muros altos y cubierto de maleza húmeda. El olor a tierra mojada y basura podrida llenaba el aire, y el cielo, negro como carbón, descargaba una tormenta que empapaba todo en segundos. «Corran», gritó Diego, empujando a los niños hacia adelante. La lluvia caía en cortinas, pegando su ropa al cuerpo y convirtiendo el suelo en un lodazal resbaladizo. Valiente, en sus brazos, soltó un gemido bajo, su pelaje empapado y pegajoso. Diego sintió la sangre de su propia herida mezclándose con el agua, un ardor que lo mantenía alerta. Los niños tropezaban, pero Sofía los mantenía en movimiento, su pequeña figura liderando el camino con una valentía que Diego no podía ignorar. «Por aquí», gritó ella, señalando un callejón que se abría al final del patio. Diego la siguió, su corazón latiendo con fuerza, cada paso un recordatorio de que estaban huyendo de algo que aún no entendía del todo. El callejón era un laberinto de sombras, con paredes de concreto cubiertas de grafitis y charcos que reflejaban destellos de relámpagos. El ruido de la tormenta amortiguaba los sonidos de la persecución, pero Diego sabía que no estaban solos. Los hombres que lo seguían no eran de los que se rinden fácil. La placa con la palabra, esperanza, pesaba en su bolsillo, un enigma que lo ataba a Valiente de una manera que no podía explicar. Mientras corría, su mente volvió a la nota: ese perro tiene un dueño. Pero, ¿quién era ese dueño? ¿Y por qué Valiente, un callejero flaco y lleno de cicatrices, valía tanto como para justificar disparos y persecuciones? Llegaron a una intersección donde el callejón se dividía en tres caminos. Diego se detuvo, jadeando, el agua corriendo por su rostro como un río. Valiente levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de Diego con una claridad que lo estremeció. Era como si el perro supiera a dónde ir. «No me digas que tú tienes el mapa», murmuró Diego, medio en broma, pero Valiente soltó un ladrido débil y giró la cabeza hacia el camino de la izquierda. Diego no tenía tiempo para dudar. «Está bien, amigo, tú mandas», dijo, corriendo en esa dirección. Los niños lo siguieron, sus zapatillas chapoteando en el lodo. El callejón los llevó a un almacén abandonado, una estructura de metal oxidado y ventanas rotas que parecía a punto de colapsar bajo la lluvia. Diego empujó la puerta, que cedió con un chirrido agudo. El interior estaba oscuro, con un olor a moho y aceite rancio que impregnaba el aire. Pilas de cajas podridas y maquinaria vieja se amontonaban en las esquinas, y el suelo estaba cubierto de polvo y fragmentos de vidrio. Diego dejó a Valiente en una esquina, sobre un montón de sacos húmedos, y se volvió hacia los niños.
Quédense aquí y no hagan ruido, ordenó, su voz baja pero firme. Sofía asintió, pero sus ojos estaban fijos en Valiente, que parecía más alerta ahora, sus orejas moviéndose ante cada sonido. Diego se acercó a una ventana rota, mirando hacia el callejón. La lluvia seguía cayendo, pero entre el ruido de la tormenta, pudo distinguir el eco de pasos pesados. Los hombres estaban cerca. Sacó la navaja, su única defensa, y sintió el peso de la situación aplastándolo. No era solo por él. Los niños, Valiente, todos dependían de él ahora, y eso lo aterrorizaba más de lo que quería admitir. Había pasado su vida evitando responsabilidades, viviendo para sí mismo, pero ahora no podía escapar. No de esos ojos marrones que lo miraban desde la esquina, no de la placa que quemaba en su bolsillo, mientras revisaba el almacén en busca de algo útil, sus manos tropezaron con un objeto enterrado entre los sacos. Era un collar roto, de cuero gastado, con otra placa idéntica a la que llevaba Valiente. La palabra, esperanza, estaba grabada en ella, pero esta vez acompañada de un número de teléfono apenas legible, borrado por el tiempo. Diego frunció el ceño, girando la placa en sus manos. ¿Qué demonios eres, Valiente?, murmuró, mirando al perro. Valiente lo observó de vuelta, su respiración más estable ahora, como si la tormenta lo hubiera revitalizado. Diego sintió un escalofrío. El perro no era solo un sobreviviente. Era una clave, un secreto que alguien estaba dispuesto a matar por proteger. Sofía se acercó, sus zapatillas dejando huellas húmedas en el suelo. Eso es de Valiente, dijo, su voz temblando. Lo vi llevar un collar como ese antes, pero se lo quitó una vez que lo persiguieron. Diego la miró, incrédulo. ¿Persiguieron? ¿Quiénes? Sofía se mordió el labio, como si hubiera dicho demasiado. Los hombres malos, susurró. Los que llevan perros a lugares oscuros. Valiente siempre escapa, pero ellos no se rinden. Diego sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Clara resonaron en su mente, una red, peleas de perros, recompensas. Valiente no era solo un callejero. Era un fugitivo. Antes de que pudiera preguntar más, un crujido resonó en el almacén. Diego se giró, la navaja lista, pero no vio nada. El aire se volvió más pesado, y un olor nuevo se mezcló con el moho, humo. «Mierda», exclamó, corriendo hacia la puerta. El humo comenzaba a filtrarse por las rendijas, un gris denso que picaba en los ojos. Alguien había prendido fuego al almacén. Los niños gritaron, y Valiente se puso de pie, ladrando con una fuerza que parecía imposible para su estado. Diego sintió el pánico subir por su pecho, pero lo reprimió. «Agarren algo para cubrirse la cara», gritó, arrancando un pedazo de su chaqueta y pasándoselo a Sofía. El humo se espesaba, y el calor comenzaba a sentirse en las paredes. Diego levantó a Valiente, ignorando el dolor en su brazo herido. «Por aquí», gritó, corriendo hacia una ventana en el fondo del almacén. La lluvia seguía cayendo afuera, pero el fuego crecía más rápido, las llamas lamiendo las cajas de madera. Diego rompió el cristal con el codo, el dolor atravesándolo como un relámpago. Empujó a los niños por la ventana, ayudándolos a salir al callejón. Valiente, en sus brazos, se retorcía, como si quisiera pelear contra el fuego mismo. «Tranquilo, amigo», murmuró Diego, saltando al exterior. Cayeron en un charco, el agua fría empapándolos de nuevo. El almacén ardía detrás de ellos, las llamas iluminando el callejón como un infierno. Diego jadeaba, su brazo sangrando más ahora, pero no se detuvo. Corrieron, zigzagueando por las calles, hasta que el sonido de las sirenas comenzó a mezclarse con el rugido de la tormenta. Diego miró a Valiente, que seguía alerta, sus ojos brillando bajo la lluvia. «Tú nos sacaste de ahí, ¿verdad?», dijo, su voz casi perdida en el ruido. El perro lo miró, como si entendiera, y Diego sintió algo que no podía explicar, una conexión, un pacto silencioso, pero el alivio duró poco. En la distancia, entre las sombras de la tormenta, vio un destello de movimiento. La figura del hombre del cuaderno estaba allí, observándolos desde el otro lado de la calle, su silueta recortada contra el resplandor del fuego. Diego apretó los dientes, sintiendo el peso de la placa en su bolsillo. Valiente gruñó, sus patas tensas, listo para pelear.
¿Quién era ese hombre, y qué quería con ellos? Las llamas devoraban el almacén a sus espaldas, un rugido hambriento que se mezclaba con el estruendo de la tormenta. El aire estaba cargado de humo y lluvia, un caos de olores que quemaba la garganta de Diego mientras corría, con Valiente apretado contra su pecho. El perro, aunque débil, mantenía los ojos abiertos, su respiración agitada pero firme, como si se negara a rendirse incluso en medio del infierno. Los niños, Sofía y los dos chicos, tropezaban tras él, sus zapatillas empapadas resbalando en el pavimento mojado. El callejón, iluminado por el resplandor anaranjado del fuego, parecía un laberinto sin fin, con paredes de concreto que se cerraban a su alrededor. Diego sentía el ardor en su brazo herido, la sangre mezclándose con el agua que corría por su piel, pero no se detuvo. No podía detenerse. La figura del hombre del cuaderno, observándolos desde las sombras, era una amenaza que no podía ignorar. El humo se espesaba, dificultando la visión, y el calor lamía sus espaldas como una bestia viva. Diego tosió, cubriéndose la boca con un pedazo de su chaqueta rota. «Sigan corriendo», gritó a los niños, su voz áspera por el humo. Sofía, con la cara manchada de hollín y lluvia, lideraba a los chicos, sus pequeños cuerpos moviéndose con una determinación que contrastaba con su miedo. Diego miró a Valiente, cuyos ojos brillaban bajo la luz parpadeante de un relámpago. «Tú nos sacaste de ahí, ¿verdad?», murmuró, su voz apenas audible. El perro soltó un gemido bajo, como si respondiera, y Diego sintió un nudo en el pecho. No era solo un perro. Era un luchador, un sobreviviente, y de alguna manera, parecía saber más de lo que Diego podía entender. El callejón desembocó en una calle más amplia, donde la lluvia caía con furia, convirtiendo el asfalto en un espejo negro que reflejaba el resplandor del incendio. Diego se detuvo un momento, jadeando, buscando una dirección. Las sirenas sonaban a lo lejos, un lamento que prometía ayuda pero también problemas. No podía confiar en la policía, no con su historial. Y menos con la placa en su bolsillo, la palabra, esperanza, grabada en ella como un secreto que alguien estaba dispuesto a matar por proteger. «Por aquí», dijo, girando hacia una calle lateral más oscura. Los niños lo siguieron, sus rostros pálidos pero decididos. Valiente, en sus brazos, se movió ligeramente, como si intentara ayudar, sus patas temblando contra el pecho de Diego, corrieron hasta llegar a un lote baldío, rodeado de vallas rotas y cubierto de maleza empapada. Diego dejó a Valiente en el suelo, apoyándolo contra un montón de tablas húmedas. El perro intentó ponerse de pie, pero sus patas cedieron, y se quedó sentado, mirándolo con esos ojos que parecían perforar su alma. Diego tosió, el humo aún quemándole los pulmones, y se volvió hacia los niños. «Quédense aquí y no hagan ruido», ordenó, su voz tensa. Sofía asintió, pero sus ojos estaban fijos en el callejón, como si esperara ver a los hombres aparecer en cualquier momento. «¿Quién prendió el fuego?», preguntó el chico de la gorra, su voz temblando. Diego no respondió. No tenía respuestas, solo preguntas que se acumulaban como el humo en el almacén. Se agachó junto a Valiente, revisando el collar roto que había encontrado. La placa, idéntica a la que llevaba el perro, tenía un número de teléfono casi borrado por el tiempo. Diego lo memorizó, aunque no estaba seguro de qué haría con él. La palabra, esperanza, seguía resonando en su mente, un eco de algo que no podía descifrar. Miró al perro, que ahora respiraba con más fuerza, como si la adrenalina del escape lo hubiera revitalizado. «Tú sabes algo, ¿verdad?», murmuró, tocando el pelaje áspero de Valiente. El perro lo miró, y por un momento, Diego sintió que no era él quien protegía al animal, sino al revés. La lluvia seguía cayendo, un tamborileo constante que ahogaba los sonidos de la ciudad. Diego se puso de pie, buscando un plan. Necesitaban un lugar seguro, pero la ciudad parecía estar cerrándose sobre ellos. Los hombres del mercado, la figura del cuaderno, la nota, todo apuntaba a que Valiente era más que un callejero. Clara había mencionado una red de peleas de perros, y la cicatriz en el flanco de Valiente confirmaba esa teoría. Pero, ¿por qué este perro? ¿Qué lo hacía tan valioso? Diego sacó la placa de su bolsillo, girándola entre sus dedos. El metal estaba frío, gastado, pero la palabra, esperanza, brillaba bajo la lluvia, como si tuviera vida propia. Sofía se acercó, sus zapatillas hundidas en el lodo.
Tenemos que ayudarlo, dijo, su voz baja pero firme. Valiente no merece esto. Diego la miró, sorprendido por la intensidad de sus palabras. Nadie merece esto, pequeña, respondió, su tono más suave de lo que quería. Pero no sé cómo mantenerlos a salvo. Ni a él, ni a ustedes. Sofía frunció el ceño, como si la idea de rendirse fuera inconcebible. Tú lo sacaste de la botella. Tú lo trajiste hasta aquí. No puedes dejarlo ahora. Diego sintió un peso en el pecho. No quería ser un héroe, no quería ser nada. Pero los ojos de Sofía, y los de Valiente, lo atrapaban en una red de la que no podía escapar. Un crujido en la maleza los hizo tensarse. Diego levantó la navaja, instintivamente, y empujó a los niños detrás de él. Valiente gruñó, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso a pesar de su debilidad. Pero no eran los hombres del mercado. Era un gato callejero, escabulléndose entre las sombras. Diego soltó el aire que había estado conteniendo, pero el alivio duró poco. El olor a humo seguía en el aire, mezclado con la lluvia, y las sirenas estaban más cerca ahora. Necesitaban moverse, pero, ¿a dónde? La clínica de Clara ya no era segura, y su apartamento estaba fuera de discusión. La ciudad entera parecía un tablero de ajedrez, y ellos eran las piezas que alguien quería capturar. Diego se arrodilló junto a Valiente, revisando su estado. El perro estaba más fuerte, pero aún débil, su pelaje empapado y sus costillas marcadas bajo la piel. Vamos, amigo, no me falles ahora, murmuró, tocando la cabeza del perro. Valiente lamió su mano, un gesto tan débil que casi lo hizo retroceder. Por primera vez en años, Diego sintió algo que había enterrado profundamente, empatía. No por los niños, no por Clara, sino por este perro que se negaba a rendirse, a pesar de todo lo que había sufrido. Decidió que el número en la placa era su única pista. Sacó su teléfono, un modelo viejo con la pantalla agrietada, y marcó el número con dedos temblorosos. No esperaba que contestaran, pero después de 2 tonos, una voz respondió. Era una grabación, fría y mecánica, Refugio Esperanza. Deje su mensaje. Diego colgó, frustrado. Un refugio. Pero Clara había mencionado que los refugios a veces eran fachadas para operaciones más oscuras. ¿Era este el lugar donde Valiente había sido robado? ¿O era algo más? Antes de que pudiera pensar, un destello de luz cortó la lluvia. Faros. Un auto se acercaba por la calle, sus luces barriendo el lote baldío. Diego empujó a los niños al suelo, escondiéndolos entre la maleza. Valiente gruñó, pero se quedó quieto, como si entendiera la necesidad de silencio. El auto se detuvo, y Diego vio una figura bajar. Era el hombre del cuaderno, su sombrero empapado pero su postura firme. Llevaba algo en la mano, no un arma, sino una linterna que iluminaba el suelo como un ojo inquisidor. Diego sintió el pulso acelerar. No podían quedarse allí. Pero antes de que pudiera moverse, Valiente se puso de pie, tambaleándose, y soltó un ladrido feroz. El sonido resonó en el lote, desafiando la tormenta. El hombre giró la cabeza, su linterna apuntando directamente hacia ellos. Diego maldijo en voz baja, levantando a Valiente y empujando a los niños hacia la maleza. «Corran», gritó, pero el hombre ya estaba avanzando, su silueta recortada contra los faros del auto. Diego corrió, con Valiente en sus brazos y los niños a su lado. La lluvia los cegaba, el lodo los frenaba, pero no se detuvieron. El hombre los seguía, sus pasos constantes, implacables. Diego sintió el peso de la placa en su bolsillo, la palabra, esperanza, como una promesa rota. Valiente, en sus brazos, gruñó de nuevo, sus ojos fijos en la oscuridad. Diego no sabía a dónde iban, pero sabía que no podían parar. No ahora, no cuando el fuego, la lluvia y el hombre del cuaderno los perseguían. Pero entonces, un nuevo sonido cortó la noche, el rugido de un motor, más grande, más pesado. Un camión se acercaba, bloqueando la salida del lote. ¿Era una trampa, o una oportunidad para escapar? La lluvia golpeaba como un tambor implacable, convirtiendo el lote baldío en un pantano de lodo y maleza. Diego corría, con Valiente apretado contra su pecho, el pelaje húmedo del perro pegándose a su chaqueta empapada.
El rugido del camión que bloqueaba la salida resonaba en sus oídos, mezclándose con el latido frenético de su corazón. Los niños, Sofía y los dos chicos, tropezaban detrás de él, sus rostros manchados de barro y miedo, pero no se detenían. El hombre del cuaderno lo seguía, su linterna cortando la oscuridad como un cuchillo, iluminando la lluvia que caía en cortinas plateadas. Diego sentía el ardor en su brazo herido, la sangre mezclándose con el agua, pero no había tiempo para el dolor. La placa con la palabra, esperanza, pesaba en su bolsillo, un recordatorio de que Valiente no era solo un perro, sino una pieza en un juego mortal que aún no entendía. El camión, con sus faros cegadores, bloqueaba la única salida del lote. Diego se detuvo, jadeando, buscando un hueco en la maleza o una valla que pudieran escalar. El hombre del cuaderno estaba más cerca ahora, su silueta recortada contra el resplandor del incendio que aún ardía a lo lejos. Valiente gruñó, un sonido bajo pero feroz, sus patas temblando como si estuviera listo para pelear a pesar de su debilidad. «Tranquilo, amigo», murmuró Diego, su voz áspera por el humo y la adrenalina. Pero no había nada tranquilo en la situación. Estaban atrapados, y el camión no era una coincidencia. Alguien sabía exactamente dónde estaban. Sofía, con la trenza pegada a su rostro por la lluvia, señaló una pila de barriles oxidados al borde del lote. «Por ahí», gritó, su voz cortando el rugido de la tormenta. Diego no dudó. Corrió hacia los barriles, empujando a los niños delante de él. La maleza se enredaba en sus piernas, y el lodo succionaba sus botas, pero lograron esconderse detrás de los barriles justo cuando el hombre del cuaderno pasó corriendo, su linterna barriendo el suelo. Diego apretó a Valiente contra su pecho, sintiendo el latido del corazón del perro, rápido pero constante. «No hagas ruido», susurró a los niños, aunque sabía que Valiente era el único que podía traicionarlos con un ladrido. El camión rugió de nuevo, y una puerta se abrió. Diego arriesgó un vistazo, entrecerrando los ojos contra la lluvia. Una figura bajó del vehículo, pero no era el hombre del cuaderno. Era alguien nuevo, un hombre alto con una chaqueta de cuero negra y un rostro que Diego no pudo distinguir bajo el sombrero empapado. Llevaba algo en la mano, una cadena que tintineaba con un sonido metálico. «Salgan ahora», gritó el hombre, su voz grave y autoritaria. «Sé que están ahí. El perro no es suyo». Diego sintió un escalofrío. Era la misma amenaza de la nota, pero ahora tenía un rostro, o al menos una voz. Valiente gruñó de nuevo, sus dientes al descubierto, y Diego tuvo que sujetarlo con más fuerza para evitar que se lanzara. Sofía, agachada junto a él, susurró: «Es uno de los hombres malos. Lo he visto antes». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme. «Siempre vienen por Valiente». Diego la miró, su mente corriendo. La placa, el refugio, las peleas de perros. Todo empezaba a encajar, pero no de una manera que le gustara. Valiente no era solo un callejero. Era un sobreviviente, un perro que había escapado de un infierno que Diego apenas comenzaba a imaginar. Recordó las cicatrices que Clara había señalado, marcas de un pasado que Valiente llevaba como medallas de guerra. Por primera vez, Diego sintió una furia que no era por él mismo, sino por el animal en sus brazos, por lo que había sufrido. «No vamos a entregarlo», dijo Diego, su voz baja pero decidida. Sofía lo miró, sorprendida, como si no esperara que él tomara partido. Diego no estaba seguro de por qué lo hacía. Toda su vida había sido sobre sobrevivir, sobre cuidar de sí mismo y nadie más. Pero algo en Valiente, en esos ojos que parecían ver más allá de su fachada de estafador, lo había cambiado. No quería admitirlo, pero ya no podía dar marcha atrás. El hombre del camión dio un paso adelante, la cadena en su mano brillando bajo la luz de los faros. «Última oportunidad», gruñó. «Entréguenme al perro, y nadie sale herido». Diego sintió el peso de la navaja en su bolsillo, pero sabía que no sería suficiente contra un hombre armado y quién sabe cuántos más. Miró a los niños, sus rostros sucios y empapados, y luego a Valiente, que seguía gruñendo, su cuerpo tenso como si estuviera listo para saltar. «Maldita sea», murmuró Diego, buscando una salida. Entonces, Valiente actuó. Con un movimiento sorprendente para su estado, el perro se liberó de los brazos de Diego y saltó hacia el hombre, sus dientes buscando la mano que sostenía la cadena. El hombre gritó,
retrocediendo, y la cadena cayó al suelo con un ruido metálico. Diego no perdió el momento. «Corran», gritó a los niños, lanzándose hacia adelante para recuperar a Valiente. El perro, aunque débil, había dado un golpe preciso, y el hombre estaba momentáneamente desorientado, maldiciendo mientras se sujetaba la mano. Diego levantó a Valiente, ignorando el dolor en su brazo herido, y corrió hacia el otro lado del lote, donde una valla rota ofrecía una salida. Los niños lo siguieron, sus pasos chapoteando en el lodo. Pero entonces, un nuevo sonido cortó la lluvia, el rugido de otro motor. El hombre del cuaderno había regresado, y ahora conducía un auto que bloqueaba la salida opuesta. Diego maldijo, atrapado entre el camión y el auto, con Valiente en sus brazos y los niños jadeando a su lado. La linterna del hombre del cuaderno los encontró, iluminando sus rostros como si fueran presas. «No hay a dónde ir», gritó el hombre del camión, recuperándose. Sacó un arma, un revólver que brilló bajo la lluvia. Diego sintió el pánico subir por su pecho, pero lo reprimió. Había estado en situaciones difíciles antes, pero nunca con tanto en juego. No era solo su vida ahora. Eran los niños, era Valiente, era la verdad detrás de la placa que aún quemaba en su bolsillo. Sofía, con lágrimas mezclándose con la lluvia, se acercó a Diego. «Lo siento», sollozó. «Yo los traje aquí. Pensé que él era el dueño de Valiente». Diego la miró, confundido. «¿Qué dices?», preguntó, su voz tensa. Sofía señaló al hombre del camión, su mano temblando. «Lo vi antes, en el barrio. Dijo que Valiente era suyo, que lo había perdido. Yo, le dije dónde estabas». Diego sintió una punzada de traición, pero no había tiempo para reproches. Sofía era solo una niña, y él sabía lo que era confiar en las personas equivocadas. «No es tu culpa, pequeña», dijo, sorprendido por la suavidad de su propia voz. «Pero ahora tenemos que salir de esto». Miró a Valiente, que seguía gruñendo, sus ojos fijos en el hombre del camión. El perro parecía entender lo que estaba en juego, y Diego sintió una oleada de admiración. Valiente no se rendía, y él tampoco lo haría. El hombre del camión levantó el arma, apuntando directamente a Diego. «El perro, ahora», ordenó, su voz fría como el metal. Diego apretó a Valiente contra su pecho, su mente buscando una salida. Pero antes de que pudiera moverse, un nuevo sonido rompió la noche, voces, muchas voces, acercándose desde el otro lado del lote. Diego giró la cabeza, confundido. Figuras comenzaron a aparecer entre la lluvia, linternas y teléfonos iluminando el camino. Eran personas del barrio, vecinos, vendedores del mercado, incluso algunos niños. Todos habían oído la historia de Valiente, el perro que protegía a los más débiles, y ahora estaban allí, armados con palos, linternas y pura determinación. «Déjenlos en paz», gritó una mujer mayor, su voz cortando la tormenta. Diego reconoció a Doña Rosa, la vendedora del mercado que Sofía había mencionado. El hombre del camión vaciló, su arma aún en la mano, pero la multitud crecía, sus voces un coro de desafío. Diego aprovechó el momento, retrocediendo con Valiente y los niños hacia la valla rota. La comunidad los rodeó, formando un escudo humano que los protegía de los hombres, pero el hombre del cuaderno no se movió. Observaba desde su auto, su linterna apagada ahora, su rostro aún oculto. Diego sintió un escalofrío. La multitud podía detener al hombre del camión, pero este otro era diferente, más calculador, más peligroso. Mientras escapaban, con la ayuda de los vecinos, Diego miró a Valiente, cuyos ojos brillaban bajo la lluvia. «Tú empezaste esto, ¿verdad?», murmuró, sintiendo el peso de la placa en su bolsillo. Pero entonces, un nuevo sonido cortó la noche, el rugido de un helicóptero, acercándose desde el cielo. ¿Era ayuda, o un nuevo peligro? La lluvia seguía cayendo en cortinas implacables, un velo gris que difuminaba los contornos de la ciudad. Diego corría, con Valiente apretado contra su pecho, el pelaje mojado del perro pegándose a su chaqueta rota. El rugido del helicóptero en el cielo era un trueno constante, sus luces barriendo el lote baldío como ojos hambrientos. Los niños, Sofía y los dos chicos, tropezaban a su lado, sus rostros sucios de lodo y hollín, pero sus pasos no vacilaban. La multitud del barrio, liderada por Doña Rosa,
formaba una barrera humana detrás de ellos, enfrentándose al hombre del camión con palos y gritos de desafío. Pero Diego sabía que la verdadera amenaza no era el hombre armado, sino la figura del cuaderno, que aún nos observaba desde su auto, su silueta inmóvil bajo la tormenta. La placa con la palabra, Esperanza, quemaba en su bolsillo, un recordatorio de que Valiente era más que un perro, era un secreto, una clave que alguien estaba dispuesto a matar por recuperar. El lote baldío quedó atrás, y Diego guió a los niños hacia un callejón estrecho, sus botas chapoteando en charcos que reflejaban el resplandor del helicóptero. El aire olía a tierra mojada y humo, un eco del incendio que aún ardía en el almacén. Valiente, aunque débil, mantenía la cabeza erguida, sus ojos marrones fijos en Diego como si entendiera la gravedad del momento. «No te rindas ahora, amigo», murmuró Diego, su voz áspera por el cansancio y el humo que aún le quemaba la garganta. Su brazo herido palpitaba, la sangre mezclándose con la lluvia, pero no había tiempo para detenerse. El helicóptero estaba demasiado cerca, su rugido ahogando las sirenas lejanas y los gritos de la multitud. Sofía, con la trenza pegada a su rostro, corría a su lado, su respiración agitada pero determinada. «No podemos parar», gritó, su voz cortando el estruendo de la tormenta. Diego asintió, aunque no estaba seguro de a dónde iban. La ciudad, con sus callejones laberínticos y edificios en ruinas, parecía un enemigo más, conspirando para atraparlos. Pero Valiente, en sus brazos, parecía guiarlo de alguna manera. El perro giraba la cabeza hacia ciertas esquinas, como si conociera el camino, y Diego, a pesar de su escepticismo, seguía sus instintos. «Tú sabes algo, ¿verdad?», dijo, mirando al perro. Valiente soltó un gemido bajo, casi como una respuesta, y Diego sintió un escalofrío. No era solo un animal. Era un sobreviviente, un luchador que había escapado de un infierno que Diego apenas comenzaba a comprender. El callejón los llevó a un barrio abandonado, donde las casas se alzaban como esqueletos de concreto, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. Diego se detuvo frente a una casa en ruinas, su tejado medio derrumbado y cubierto de enredaderas. «Adentro», ordenó, empujando a los niños hacia la entrada. La puerta cedió con un crujido, revelando un interior oscuro que olía a moho y madera podrida. El suelo estaba cubierto de escombros, y el aire era frío, como si la casa misma estuviera muerta. Diego dejó a Valiente en un rincón, sobre un montón de telas viejas, y revisó su herida. El perro estaba más fuerte ahora, pero aún frágil, su pelaje húmedo y sus costillas marcadas bajo la piel. «Quédate quieto», murmuró, aunque sabía que Valiente no se rendiría tan fácilmente. Sofía se arrodilló junto al perro, acariciando su cabeza con cuidado. «Lo siento tanto», susurró, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Pensé que ese hombre era el dueño de Valiente. No quería meterte en problemas». Diego la miró, su rostro endurecido por la adrenalina pero suavizado por algo nuevo, algo que no quería nombrar. «No es tu culpa, pequeña», dijo, su voz más suave de lo que esperaba. «Hiciste lo que creías correcto. Pero ahora tenemos que entender qué está pasando». Sacó la placa del bolsillo, girándola entre sus dedos. El número de teléfono, casi borrado, y la palabra, Esperanza, eran las únicas pistas que tenía. Pero la grabación del refugio no había dado respuestas, solo más preguntas. El rugido del helicóptero se desvaneció por un momento, pero Diego no se engañó. Quienquiera que estuviera detrás de Valiente no se rendiría. Recordó las palabras de Clara, una red de peleas de perros, perros robados, recompensas. Valiente, con sus cicatrices y su mirada indomable, era la prueba de que había escapado de ese mundo. Pero, ¿por qué lo querían tanto? Diego se arrodilló junto al perro, examinando las cicatrices en su flanco. Eran profundas, viejas, como mapas de batallas que Valiente había ganado. En su mente, vio imágenes fragmentadas, jaulas oxidadas, ladridos desesperados, sangre en el suelo. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. No quería imaginar el infierno que Valiente había vivido. Un ruido en la entrada lo hizo tensarse. Sacó su navaja, empujando a los niños detrás de un montón de escombros. Valiente gruñó, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso a pesar de su debilidad. La puerta crujió, y una figura entró, empapada por la lluvia. Era el hombre del camión, el supuesto dueño de Valiente.
Su chaqueta de cuero brillaba bajo la luz de un relámpago, y en su mano, el revólver reflejaba un destello mortal. Se acabó el juego, dijo, su voz fría como el acero. Entrégame al perro, y tal vez deje a los niños con vida. Diego sintió la furia subir por su pecho, una rabia que no había sentido en años. No era por él, no por los niños, sino por Valiente, por lo que este hombre representaba. No vas a tocarlo, gruñó, dando un paso adelante, la navaja lista. El hombre rió, un sonido seco y cruel. ¿Crees que puedes con nosotros? Ese perro es mío. Lo entrené, lo hice fuerte. Pero escapó, y nadie escapa de mí. Las palabras golpearon a Diego como un puñetazo. Valiente no era solo un sobreviviente. Era un rebelde, un perro que había desafiado a sus captores y ganado. Pero antes de que Diego pudiera responder, Valiente actuó. Con una fuerza que parecía imposible, el perro se lanzó desde el rincón, sus dientes buscando el brazo del hombre. El revólver cayó al suelo, y el hombre gritó, retrocediendo. Diego no perdió el momento. Corrió hacia adelante, derribando al hombre con un golpe en la mandíbula. El impacto resonó en la casa, mezclado con el rugido de la tormenta. Sofía y los chicos gritaron, corriendo hacia Valiente, que jadeaba en el suelo, exhausto pero vivo. Diego lo levantó, sintiendo el temblor del perro bajo sus manos. Buen trabajo, amigo, murmuró, su voz quebrándose por la emoción. Pero no había tiempo para celebrar. El hombre, aunque aturdido, seguía siendo una amenaza, y el helicóptero volvía a rugir en el cielo, más cerca ahora. Diego empujó a los niños hacia una ventana rota en la parte trasera de la casa. Vamos, gritó, ayudándolos a salir al callejón. Corrieron de nuevo, la lluvia azotándolos como un castigo. Diego llevaba a Valiente, cuya respiración era más débil ahora, pero sus ojos seguían brillando con esa chispa indomable. La multitud del barrio había comprado algo de tiempo, pero no podían depender de ellos para siempre. Diego sabía que necesitaban un plan, un lugar seguro. Recordó el número en la placa, el refugio, Esperanza. Tal vez era una trampa, pero también era su única pista. Mientras corrían, su mente volvió a su infancia, a las noches en las que había huido de hogares de acogida, de hombres como este, de un mundo que no le ofrecía nada. Valiente era como él, un fugitivo, un luchador. Y por primera vez, Diego sintió que no estaba solo. Llegaron a un parque abandonado, donde los columpios oxidados se balanceaban bajo la lluvia. Diego dejó a Valiente en el suelo, revisando su estado. El perro estaba herido, pero vivo, su pelaje empapado y sus cicatrices más visibles bajo la luz de un relámpago. Sofía se arrodilló a su lado, llorando. «Lo salvaste», dijo, mirando a Diego. «Tú lo hiciste». Diego negó con la cabeza, incómodo con el peso de esas palabras. «No soy un héroe, pequeña. Solo estoy tratando de mantenernos vivos». Pero entonces, el rugido del helicóptero se intensificó, y una luz cegadora los envolvió. Diego levantó la mirada, protegiendo sus ojos contra la lluvia. El helicóptero estaba justo encima, sus luces barriendo el parque como un depredador. Pero algo era diferente. No era un helicóptero policial, ni militar. Había un logotipo en el lateral, apenas visible, un círculo con un perro en el centro. Diego sintió un nudo en el estómago. Era una organización de rescate, o algo mucho peor. Valiente gruñó, sus patas tensas, listo para pelear. Diego apretó la placa en su mano, sabiendo que la respuesta estaba cerca, pero también que el peligro no había terminado. El amanecer pintaba el cielo de un gris suave, con jirones de nubes deshilachadas que se desvanecían bajo los primeros rayos del sol. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire fresco y húmedo que olía a tierra mojada y asfalto. Diego estaba agotado, sus botas hundidas en el lodo del parque abandonado donde se habían refugiado. Valiente descansaba a su lado, su pelaje aún húmedo pero más limpio ahora, sus costillas menos marcadas gracias a los cuidados de Clara. El perro respiraba con calma, sus ojos marrones fijos en el horizonte, como si supiera que el peligro aún acechaba. Sofía y los dos chicos, sentados en un columpio oxidado, observaban en silencio, sus rostros cansados pero llenos de una esperanza frágil.
El rugido del helicóptero aún resonaba en la memoria de Diego, su luz cegadora y el logotipo con la silueta de un perro grabados en su mente. No sabía si era amigo o enemigo, pero una cosa era clara: Valiente era el centro de todo, y él, de alguna manera, se había convertido en su protector. El parque estaba silencioso, salvo por el crujido de las cadenas de los columpios y el canto distante de un pájaro que desafiaba el amanecer. Diego sacó la placa del bolsillo, la palabra Esperanza, brillando bajo la luz suave. El número de teléfono, casi borrado, era su última pista, pero la grabación del refugio no había ofrecido respuestas. Sin embargo, el logotipo en el helicóptero sugería que alguien, en algún lugar, sabía quién era Valiente. Diego se arrodilló junto al perro, tocando su pelaje con cuidado. «Tú eres más que un callejero, ¿verdad?», murmuró, su voz baja pero cargada de emoción. Valiente lo miró, lamiendo débilmente su mano, un gesto que hizo que Diego sintiera un nudo en el pecho. Había pasado su vida huyendo de conexiones, de responsabilidades, pero este perro lo había atrapado en una red que no podía romper. Sofía se acercó, sus zapatillas dejando huellas en el césped húmedo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz temblando pero firme. Diego la miró, sorprendido por la fuerza de esa niña que apenas llegaba a los 10 años. «No lo sé, pequeña», admitió, pasándose una mano por el cabello mojado. «Pero no podemos seguir corriendo. Alguien quiere a Valiente, y no se van a rendir». Los chicos, sentados en el columpio, asintieron en silencio, sus rostros reflejando el peso de la noche que habían vivido. El incendio, la persecución, la traición de Sofía al confiar en el hombre del camión, todo pesaba sobre ellos, pero también los había unido. El sonido del helicóptero regresó, más suave ahora, pero inconfundible. Diego levantó la mirada, protegiendo sus ojos contra el sol naciente. El helicóptero apareció en el horizonte, descendiendo lentamente hacia un claro al otro lado del parque. No era un vehículo policial, ni militar. El logotipo en el lateral, un círculo con un perro, era el mismo que había visto en la noche. Diego sintió un escalofrío. «Quédense aquí», ordenó a los niños, levantando a Valiente con cuidado. El perro estaba más fuerte, pero aún débil, su cuerpo temblando ligeramente bajo el peso de sus heridas. «Si algo sale mal, corran. No miren atrás». Sofía negó con la cabeza, sus ojos brillando con desafío. «No te vamos a dejar solo», dijo, y los chicos asintieron, poniéndose de pie. Diego suspiró, sabiendo que no podía convencerlos. Caminó hacia el claro, con Valiente en sus brazos y los niños siguiéndolo como sombras. El helicóptero aterrizó, levantando una nube de polvo y hierba húmeda. La puerta se abrió, y una mujer bajó, su figura alta y delgada envuelta en una chaqueta verde con el mismo logotipo del helicóptero. No parecía una amenaza, pero Diego no se fiaba. Había aprendido, a lo largo de los años, que las apariencias engañan. «¿Quién eres?», gritó, su voz cortando el ruido de las hélices. La mujer lo miró, sus ojos evaluándolo con calma. «Soy del refugio Esperanza», respondió, su voz clara pero firme. «Y ese perro pertenece a nosotros». Diego sintió un nudo en el estómago. La placa, el refugio, el logotipo, todo encajaba, pero no de una manera que lo tranquilizara. «Valiente no pertenece a nadie», dijo, apretando al perro contra su pecho. «Es un callejero. Y si lo quieres, vas a tener que explicarme por qué». La mujer arqueó una ceja, pero no parecía sorprendida. Se acercó lentamente, sus manos visibles para mostrar que no estaba armada. «No es un callejero», dijo. «Su nombre es Esperanza. Fue robado de nuestro refugio hace 2 años, antes de que una red de peleas de perros destruyera el lugar. Lo entrenaron para pelear, pero escapó. Es un milagro que esté vivo». Diego sintió el peso de esas palabras, como si cada una fuera una piedra cayendo sobre él. Miró a Valiente, cuyos ojos lo observaban con una calma que contrastaba con el caos de la noche. Las cicatrices en su flanco, las peleas, la huida, todo tenía sentido ahora. Valiente no era solo un sobreviviente. Era un símbolo, una prueba de que incluso en el infierno, había esperanza. «¿Por qué lo quieren tanto?», preguntó, su voz tensa. La mujer suspiró, mirando al perro con una mezcla de tristeza y determinación.
porque es una prueba. Sabemos quiénes están detrás de las peleas, pero necesitamos evidencia. Esperanza escapó con información, un chip en su cuerpo que contiene datos sobre la red. Por eso lo persiguen. Diego sintió un escalofrío. Un chip. Valiente, un perro flaco y lleno de cicatrices, era la clave para desmantelar una operación criminal. Por un momento, se sintió pequeño, atrapado en algo mucho más grande que él. Pero entonces, Valiente lamió su mano, un gesto débil pero lleno de confianza, y Diego supo que no podía rendirse. ¿Y qué pasa con él?, preguntó, señalando al perro. Si lo entrego, ¿qué le harán? La mujer sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Lo cuidaremos. Lo curaremos. Y lo protegeremos. Pero tú tienes que decidir si confías en nosotros. Diego miró a Sofía, que estaba a su lado, sus ojos llenos de lágrimas pero firmes. No lo dejes ir, susurró, su voz quebrándose. Es nuestro. Diego sintió un nudo en el pecho. Sabía que no podía ofrecerle a Valiente una vida estable. Era un estafador, un hombre que vivía en las sombras, huyendo de su pasado. Pero Valiente lo había cambiado, lo había obligado a mirar dentro de sí mismo, a enfrentar el vacío que había ignorado durante años. No soy el tipo de persona que salva perros, dijo, su voz baja pero firme. Pero este perro me salvó a mí, la mujer asintió, como si entendiera. Entonces déjanos ayudarlo, dijo. Y ayudarte a ti. Diego miró a Valiente, luego a los niños, y finalmente al horizonte, donde el sol comenzaba a calentar la tierra húmeda. Sabía que no podía seguir corriendo, no con los hombres del mercado y la figura del cuaderno aún sueltos. Pero también sabía que Valiente merecía más que una vida de huidas. Con un suspiro, entregó al perro a la mujer, sintiendo un vacío inmediato en sus brazos. Cuídenlo, dijo, su voz quebrándose. Y asegúrense de que esos bastardos paguen. La mujer tomó a Valiente con cuidado, acariciando su cabeza. Lo haremos, prometió. Los niños lloraron, pero Sofía se acercó, tocando el pelaje de Valiente una última vez. Te vamos a extrañar, susurró. Valiente ladró débilmente, como si quisiera despedirse. Diego dio un paso atrás, sintiendo que algo dentro de él se rompía. Había pasado su vida evitando las conexiones, pero Valiente lo había cambiado para siempre. El helicóptero despegó, llevándose a Valiente y a la mujer hacia un futuro que Diego no podía prever. La multitud del barrio, que había seguido la historia, comenzó a reunirse en el parque, sus voces llenas de admiración por el perro que había unido a una comunidad. Diego, sin embargo, no se quedó para recibir elogios. Escribió una carta rápida, garabateada en un pedazo de papel que encontró en su bolsillo, y se la dio a Sofía. Cuida de los chicos, dijo, su voz áspera. Y no dejes que olviden a Valiente. Sofía asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Diego se alejó, perdiéndose en las calles de la ciudad, su figura desvaneciéndose en la luz del amanecer. Pero mientras Sofía leía la carta, con las palabras, Valiente me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad, un ladrido distante resonó en el parque. Sofía levantó la mirada, sonriendo entre lágrimas. Diego, ¿eres tú?, susurró, su voz llena de esperanza.